Hola, soy Carolina Benítez, estudiante del cuarto semestre de Psicología de la Universidad Antonio Nariño, sede Roldanillo. En esta oportunidad les hablaré acerca del modelo de la comunicación y los tipos de señales. Trataremos de situar el lenguaje dentro del marco global de la comunicación, especialmente en lo que respecta a las condiciones en las que se puede transmitir la información desde una fuente emisora a un destino receptor. Así pues, habrá que estudiar los elementos que intervienen en este proceso y las funciones y operaciones que se establecen en el mismo. Está claro que la vinculación entre la fuente y el destino no pueden producirse sobre la base de la nada. Por tanto, el viaje de la información solo podrá cumplirse utilizando como intermediarios unos elementos físicos denominados señales, que pueden ser de varios tipos. Pero hemos de centrar nuestra atención especialmente en las señales estrictamente convencionales, que son las características de la comunicación lingüística. Teniendo esto claro, comencemos. Los elementos del proceso de comunicación. Se conoce que la comunicación es el proceso para la transmisión de señales entre una fuente emisora y un destino receptor. Esta comunicación puede presentar formas muy diversas. La más sencilla, por ejemplo, es la orden verbal que una persona emite en un bar. Tráeme un café, destinada a un mesero concreto, el receptor de este mensaje. Otra más compleja es la información que nos suministra un semáforo. Las normas de tránsito establecidas hacen que un servicio municipal instale unos mecanismos de señalización vertical con los que se dan las indicaciones oportunas a un número no determinado de peatones o personas y conductores, que recibirán los mensajes y tendrán que atenerse a las indicaciones del semáforo. Además, el semáforo emite las señales independientemente de la presencia de vehículos y peatones, pues es del todo insensible a los receptores. En cualquier proceso de comunicación hay que considerar la presencia estrictamente necesaria de 6 elementos que quedan esquematizados de la siguiente manera. Un emisor elabora un mensaje y lo convierte en señal o en conjuntos de señales dirigidas a un receptor. Además, este hace alusión a alguna realidad, sea física o mental, externa o interna al emisor, es decir, tiene un referente. Además, el mensaje ha de viajar a través de un medio físico o canal de transmisión y finalmente, tanto el emisor como el receptor tienen que poseer la clave o código que les permita, por un lado, la elaboración de la señal y por otro lado, su interpretación o descodificación. Un esquema como el que acabo de presentar es válido para cualquier tipo de comunicación, para la comunicación lingüística y para la comunicación gestual, táctil y olfativa, pero también es válido con pequeñas correcciones para la comunicación no intencionada. Las nubes, por ejemplo, no pretenden informar sobre la posibilidad de lluvia, pero de hecho los humanos nos convertimos en receptores y extraemos información de ellas. Por esta razón, hay muchos procesos comunicativos que no son intencionales y que se producen a partir de la interpretación oportuna de los estados de la naturaleza. Ahora estudiaremos uno a uno cada elemento. El emisor puede ser directo o bien interpuesto. En una conversación, cada participante es un emisor directo, pero hay casos en los que la información se da a través de otra persona, o bien sea la que emite un semáforo. En el polo receptor puede haber un destinatario o más de uno, es decir, un grupo o multitud de personas. El mensaje puede ser verbal, muy sencillo como una orden o muy complejo como un discurso o una clase. Y también pueden ser visuales, como las vallas publicitarias, la información de los códigos de circulación o la inmensa mayoría de señales utilizadas en estaciones o aeropuertos. Los referentes de los mensajes también pueden ser sencillos y complejos. En general son sencillos. Por ejemplo, la información visual del semáforo y de los indicadores de direcciones. En cambio, la información del lenguaje adquiere una gran gama de riquezas extraordinarias.
Hasta ahora hemos hablado de la diversidad de los 4 primeros elementos de la comunicación. En cuanto a las variantes referenciadas al código, hay que decir que con relación al lenguaje existen tanto códigos como lenguas, unas 6.000 en el momento actual. Además, cada lengua tiene un subcódigo, principalmente los diferentes dialectos, los registros y las jergas. El último elemento de este esquema es el canal, quien también admite diferentes configuraciones. El aire es el canal del habla ordinaria. El papel es el canal o soporte más frecuente de la comunicación escrita. El espacio visual entre el emisor y el receptor es la vía de comunicación y así sucesivamente. Muy a menudo, si se aplican a la comunicación medios tecnológicos interpuestos entre el emisor y el receptor, como el teléfono, la transmisión radiofónica, el fax, el correo electrónico, el canal se hace más complejo. Una vez estudiado cada elemento, vamos a comprender las funciones de los elementos. El gran lingüista ruso Roman Hudson determinó los papeles asociados a los 6 elementos que intervienen en cualquier proceso de comunicación. Estos papeles se denominan funciones del lenguaje. Cada uno de los elementos lleva asociada la posibilidad de que los mensajes puedan caracterizarse de una manera diferente. El primero de ellos es la función expresiva. Esta, por lo general, la genera el emisor. Busca expresar sensaciones, emociones y estados físicos. La segunda función es la función poética. La atención específica a los mensajes da lugar a esta función. Busca alterar el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en la forma. Se presenta sobre todo en textos literarios y publicaciones. La tercera función es la función conativa. El polo receptor genera esta función. Busca incitar o influir al otro para que haga o diga algo. La cuarta función es la función referencial. El referente da lugar a esta función. Representa objetivamente la realidad informando o exponiendo hechos, contextos o ideas. La quinta función es la función metalingüística. Y esta es generada por el código y tiene que ver con todo lo que busca referirse al código mismo. La sexta función es la función fática. El canal está en el origen de esta función. En un diálogo, y más si este se produce por teléfono, es muy frecuente que uno de los interlocutores dé señales de que está escuchando. Sí, claro. En caso de que no lo hiciera, la persona que habla interrumpiría su exposición para asegurarse de que efectivamente el otro lo está escuchando y dirá algo así como ¿me oyes? Estos mensajes de contacto desempeñan un papel fundamental: verificar si el canal continúa uniendo a los interlocutores y comprobar que el canal está aún abierto. Las 6 funciones estudiadas hasta aquí ofrecen un ejemplo más de la riqueza y versatilidad del lenguaje. Ahora vamos a ver los tipos de comunicación. La comunicación unidireccional es la que se produce si el emisor mantiene siempre un papel mientras que el receptor actúa como receptor. Esta modalidad admite una serie de variantes, como por ejemplo la siguiente: de 1 a 1. Este esquema corresponde al tipo de comunicación representado por la orden que una persona da a un subordinado, en unas condiciones en las que éste no tiene opción de responder. B. De 1 a muchos. En este caso, el conjunto de situaciones en el que el emisor se dirige a una pluralidad de receptores puede ser muy variado. Una conferencia, una clase magistral,
el televisor, la prensa, etc. En todos estos casos, el emisor debe ser muy cuidadoso ante el público receptor heterogéneo, porque en la mayor parte de los casos los receptores no tendrán ninguna posibilidad de conectarse con el emisor para solicitar aclaraciones. De uno a muchos. Esta es la modalidad característica de algunas situaciones en las que un tribunal académico presenta sus opciones ante una persona que lee su tesis doctoral o se presenta a unas oposiciones. La segunda es la comunicación bidireccional. La comunicación bidireccional es una modalidad en la que el emisor y el receptor alteran sus papeles presentando dos modelos. Primero es la conversación o diálogo. La conversación se caracteriza típicamente por la denominada alteración en los turnos de la palabra. Dicha alteración tiene sus propias reglas e incluso su manera expresamente. Pausas realizadas por el emisor que dan lugar a la intervención de otro, preguntas, recuperación de un fragmento de la intervención anterior, gestos inquisitivos, petición de la palabra, entre otros. B. Debate. El debate quizás sea la situación comunicativa más compleja, por ello suele requerirse la presencia de un modelador que controle expresamente las intervenciones de los turnos de palabra. Este modelo de comunicación bidireccional puede aplicarse tanto a debates habituales en los medios de comunicación como en las clases participativas o en las mesas redondas y las conferencias abiertas que se llevan a cabo gracias a las redes electrónicas. Una vez estudiado los elementos y los tipos de comunicación, les hablaré de otro factor importante dentro de la comunicación, siendo este las señales y su poder informativo. Clasificación de las señales. Todos los procesos comunicativos se llevan a cabo a condiciones de que entre el emisor y el receptor exista el necesario vínculo de la señal física, y eso es válido para la comunicación visual, olfativa, táctil y por supuesto para la comunicación lingüística. Así pues, es ahora el momento de desplegar el panorama general de las señales para situar en él las que son propias del lenguaje. Efectivamente, los tipos de relación pueden ser tres. Pueden ser de manera natural o no natural. La primera de ellas es la relación de contacto, que incluye los indicios. La segunda es la relación de semejanza, que incluye los íconos. La tercera es la relación convencional, que incluye los símbolos. Los diferentes tipos de señales y las relaciones que acabamos de ver aparecen todas en este diagrama de clasificación, en el que se sigue la tipificación propuesta por el lógico y semiólogo estadounidense Charles Price. Conclusiones. Hemos situado el lenguaje dentro del marco general de la comunicación y se ha podido comprobar que la transmisión de información es un proceso complejo que requiere la intervención de 6 factores o elementos estudiados dentro de un esquema, cada uno de los cuales da origen a una función emotiva, referencial, conativa. A base de aislar solamente los elementos externos del esquema, el emisor y el receptor, se ha hecho una introducción a las diversas formas que se pueden presentar en el acto comunicativo, especialmente sintetizadas en los apartados de comunicación unidireccional y bidireccional. Todo proceso de comunicación se basa en la transmisión de señales.